Mi nombre es Fernando Vázquez, tengo 66 años y ayer mi propia hija cambió las cerraduras de mi casa mientras yo estaba en el hospital. Pero lo que ella no sabía es que yo había estado preparando algo durante los últimos 5 años que la iba a dejar sin palabras para siempre. Te voy a contar exactamente lo que pasó y cómo una decisión que ella tomó en 10 minutos terminó costándole todo lo que más valoraba en la vida. Imagínate la escena. Salgo del hospital después de 3 días internado por una neumonía que casi me mata. Llego a mi casa con la bolsa de medicamentos en la mano y la llave no entra en la cerradura. Pruebo 2 veces, 3 veces, pensando que era el cansancio o los medicamentos que me tenían confundido. Hasta que mi vecino Esteban se asoma por la ventana y me dice con esa cara de pena que pone la gente cuando sabe algo que vos no sabes todavía: Fernando, tu hija vino ayer con un cerrajero. Cambió todas las cerraduras. Dejó una bolsa con algunas de tus cosas en el garaje y se fue. Una bolsa. 66 años de vida resumidos en una bolsa de supermercado que mi propia hija había dejado tirada en el garaje como si fuera basura. Ahí entendí que todo lo que había hecho por esa familia durante décadas no había significado nada para ella. Pero ella estaba muy equivocada si creía que yo era el mismo viejo indefenso de hace 5 años. Esa noche, durmiendo en el sillón de Esteban porque no tenía a dónde ir, tomé una decisión que cambiaría para siempre la vida de mi hija Claudia y de mi yerno Gonzalo. Una decisión que había estado evitando tomar durante años, pero que ahora se había vuelto inevitable. Porque una cosa es que te falten el respeto por ignorancia, y otra muy distinta es que lo hagan sabiendo perfectamente lo que están haciendo. Al día siguiente, cuando mi hija llegó a casa para ver si ya me había ido definitivamente del barrio, se iba a encontrar con una sorpresa que jamás se imaginó. Una sorpresa que la iba a obligar a replantear todo lo que creía saber sobre su padre. Escucha esta historia hasta el final porque te garantizo que lo que viene no te lo vas a esperar. Y contame desde dónde me estás escuchando, porque esto que pasó no es solo mi historia, es la historia de cualquier padre que creyó que el amor incondicional era suficiente para garantizar el respeto de sus hijos. Para que entiendas bien por qué llegamos a este punto, tengo que contarte quién era yo antes de convertirme en este viejo que su propia hija echó a la calle como un perro sarnoso, porque yo no siempre fui ese abuelo al que podían mangonear sin consecuencias. Llegué a esta ciudad hace 40 años, recién separado y con Claudia de apenas 8 años agarrada de mi mano. Su madre se había ido con otro tipo a vivir a España y nos dejó solos, sin casa, sin plata y sin mucho futuro por delante. Pero yo tenía algo que muchos padres divorciados no tienen, una determinación absoluta de que mi hija jamás se sintiera abandonada. Conseguí trabajo como supervisor en una fábrica textil. No era un trabajo fácil, pero pagaba bien y tenía horarios que me permitían llevar a Claudia al colegio y buscarla a la tarde. Los fines de semana trabajaba arreglando autos en mi casa para ganar unos pesos extra. Claudia me ayudaba alcanzándome las herramientas y aprendió a cambiar un aceite antes de aprender a manejar. Con el tiempo, el negocio de los autos empezó a crecer. La gente del barrio confiaba en mi trabajo y me recomendaba a otros clientes. Ahorré cada peso que pude durante 10 años y finalmente pude comprar esta casa donde vivimos desde que Claudia tenía 18 años. Una casa humilde, pero nuestra. Cuando Claudia terminó el secundario, le pagué una carrera de administración de empresas en la universidad privada más cara de la ciudad. Trabajé dobles turnos durante 4 años para pagarle la carrera, los libros, los materiales, hasta la ropa, para que no se sintiera menos que sus compañeros que venían de familias con plata. Nunca se lo eché en cara. Nunca le dije, mira todo lo que estoy haciendo por vos. Era mi hija y yo consideraba que era mi obligación darle todas las oportunidades que yo no tuve. Cuando se recibió, hice una fiesta acá en casa. Invité a todos los vecinos, a mis compañeros de trabajo, hasta a algunos clientes del taller. Estaba tan orgulloso de mi hija, la licenciada. Claudia consiguió trabajo en una empresa de exportaciones y ahí conoció a Gonzalo. Un tipo que en ese momento me pareció educado y trabajador aunque algo engreído.
Cuando me lo presentó, yo ya había aprendido a leer a las personas después de tantos años, arreglando autos y escuchando las historias de los clientes. Gonzalo tenía esa manera de hablar que usan las personas que creen que saben más que todos los demás. Se casaron cuando Claudia tenía 26 años. Una boda linda en un salón del centro, que yo pagué completa porque los padres de Gonzalo dijeron que no tenían plata para colaborar. Después resultó que sí tenían plata, pero consideraban que era responsabilidad del padre de la novia hacerse cargo de todos los gastos. Cuando nació mi nieto Tomás, yo era el abuelo más feliz del mundo. Me quedaba a cuidarlo cuando Claudia tenía que trabajar, le hacía la comida, lo llevaba al médico, jugaba con él en el patio de casa. Era como revivir la infancia de Claudia, pero esta vez sin la angustia de estar solo y sin saber si iba a poder con todo. Cuando nació Santiago, 3 años después, yo ya me había convertido en el canguro oficial de la familia. No me molestaba para nada. Al contrario, me encantaba tener la casa llena de ruido y de vida otra vez. Los nenes se quedaban a dormir en casa los fines de semana. Yo les cocinaba sus comidas favoritas, les contaba historias antes de dormir. Pero de a poco, muy despacio, las cosas empezaron a cambiar. Al principio era sutil. Gonzalo empezó a hacer comentarios sobre la casa, sobre el barrio, sobre mis costumbres. «Suegro, ¿no le parece que sería mejor si los chicos durmieran en su propia casa?», me decía. «Acá no tienen el espacio que necesitan para estudiar». Pero había algo más que yo no entendía en ese momento. Gonzalo había empezado a estudiarme, a analizarme como si fuera un problema que necesitaba resolver. Me di cuenta años después de que cada vez que venían a casa, él se fijaba en todo. ¿Qué electrodomésticos tenía? ¿Qué estado tenían los muebles? ¿Cuánto podía llegar a valer la casa si la vendían? Una tarde lo encontré midiendo el living con una cinta métrica. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que estaba calculando si entraría un mueble que querían comprar para su casa, pero el mueble del que hablaba era más chico que el espacio que estaba midiendo. Ahí me di cuenta de que estaba calculando algo muy diferente. Claudia, que antes me defendía cuando alguien me cuestionaba algo, empezó a quedarse callada cuando Gonzalo hacía esos comentarios. Peor aún, empezó a secundarlo. «Papá, Gonzalo tiene razón. Los chicos ya están grandes, necesitan su propio espacio». Lo que más me dolía era ver cómo mis nietos empezaron a cambiar también. Antes corrían a abrazarme cuando llegaban a casa. Ahora entraban callados. Iban directamente a prender la televisión. Cuando les preguntaba cómo les había ido en el colegio, me respondían con monosílabos, mirando el teléfono o la pantalla. Una tarde, escuché a Gonzalo hablándole a Tomás en el patio. «Tomás, el abuelo ya es muy grande. Tiene costumbres de viejo que molestan. No hagas tanto ruido cuando estés acá. No le pidas cosas. No lo canses con preguntas». Le estaba enseñando a mi propio nieto a tratarme como si fuera un enfermo terminal. Las visitas de mis nietos empezaron a espaciarse. Primero dejaron de quedarse a dormir los fines de semana. Después empezaron a venir solo los domingos a almorzar. Después cada 15 días. Después una vez por mes. Siempre había una excusa. Los chicos tenían fútbol, tenían cumpleaños, tenían tareas, pero cuando venían, la dinámica había cambiado completamente. Antes era una fiesta familiar, ahora parecía una visita de compromiso. Claudia llegaba con esa sonrisa tensa que pones cuando estás cumpliendo con una obligación que preferirías evitar. Gonzalo se la pasaba mirando el reloj, como si estuviera calculando cuánto tiempo más tenían que quedarse para quedar bien. Yo trataba de entender. Sabía que las familias jóvenes tienen sus propios ritmos, sus propias necesidades. Pero algo en el fondo me decía que esto no era normal, que había algo más que simples cambios de rutina familiar. El primer indicio real de lo que estaba pasando llegó hace 3 años, cuando Claudia me dijo que necesitaba que le prestara plata porque Gonzalo quería poner un negocio. «Es una oportunidad única, papá. Una sociedad con un amigo para importar productos tecnológicos de China». Lo que me llamó la atención no fue el pedido en sí, sino la manera en que me lo pidió. No fue «papá, necesito tu ayuda», fue «papá, vos sabés que nosotros siempre fuimos una familia unida y las familias unidas se ayudan entre sí», como si negarme a darle plata fuera una traición a los valores familiares.
Le presté 50,000 pesos sin hacer preguntas. Era mi hija, y si ella decía que era una buena inversión, yo le creía. Pero algo me hacía ruido. Gonzalo trabajaba en una empresa importante, tenía un buen sueldo, acceso a créditos bancarios. ¿Por qué necesitaban la plata de un jubilado para hacer un negocio? Después me enteré por un vecino que trabaja en el banco que Gonzalo había perdido esa plata en apuestas deportivas online. Cuando le pregunté a Claudia sobre el negocio, me dijo que no había funcionado como esperaban. Ni una disculpa, ni una explicación real, ni un plan para devolver la plata. Como si prestarle plata a mi hija fuera un regalo, no un préstamo. 6 meses después me pidió otra vez plata, esta vez para pagar deudas que habían quedado del negocio. Otros 30,000 pesos que yo saqué de mis ahorros sin chistar, porque no quería que mi hija pasara por problemas económicos. Pero esta vez la conversación fue diferente. Claudia vino sola, sin Gonzalo, y me habló durante 1 hora sobre lo difícil que era la situación económica del país, sobre lo complicado que era mantener una familia con 2 hijos, sobre todos los gastos que tenían. Era como si me estuviera preparando psicológicamente para que le diera la plata sin resistirme. 1 año después, la tercera vez. Papá, necesitamos plata para el colegio privado de los chicos. Es muy caro, pero es el mejor de la zona. 40,000 pesos más que salieron de mi cuenta de ahorros, dinero que yo había guardado durante años trabajando extra los fines de semana. Esta vez, Gonzalo vino conmigo al banco. Dijo que quería acompañarme para que no tuviera que hacer el trámite solo. Pero lo que realmente hizo fue preguntar cuánto dinero tenía en total en la cuenta, cuánto ganaba de jubilación por mes, si tenía otras inversiones. El empleado del banco, que me conocía de años, me miró con una cara extraña cuando Gonzalo empezó a hacer todas esas preguntas. Nunca me devolvieron un peso, nunca me dieron explicaciones claras de en qué se había gastado la plata, y nunca me dijeron gracias de una manera que sintiera genuina. Era como si prestarte plata a tu hija fuera una obligación automática, no un favor que merece agradecimiento. Pero lo que realmente me dolió no fue la plata. Fue darme cuenta de que para Claudia y Gonzalo yo me había convertido en algo parecido a un cajero automático con patas. Venían cuando necesitaban algo, apretaban los botones correctos para sacarme lo que querían y después se iban hasta la próxima vez que necesitaran hacer una extracción. Las visitas se volvieron cada vez más cortas y más espaciadas. Cuando venían, Gonzalo se la pasaba mirando el teléfono, Claudia parecía siempre apurada, y mis nietos ya no me contaban cosas de sus vidas como antes. Era como si hubiera una distancia invisible entre nosotros que crecía cada vez más. Durante este tiempo, yo había empezado a notar otros cambios preocupantes. Claudia había empezado a hacerme preguntas muy específicas sobre mis finanzas, sobre mis planes para el futuro, sobre qué iba a pasar con la casa cuando yo ya no estuviera. Preguntas que parecían inocentes, pero que tenían una intención muy clara detrás. «Papá, ¿vos tenés hecho un testamento?», me preguntó una tarde mientras tomábamos mate en el patio. «¿Por qué me preguntas eso, Claudia?». «No, por nada, pero es importante tener todo en orden. Uno nunca sabe qué puede pasar». Otra vez me preguntó si yo había pensado en vender la casa y mudarme a algo más chico. «La casa es muy grande para vos solo, papá. Capaz estarías más cómodo en un departamento». Y otra vez me sugirió que era importante que yo fuera al médico regularmente. «A tu edad hay que controlarse seguido. ¿Vos estás bien de salud? ¿No te sentís solo acá?». Todas esas conversaciones tenían el mismo patrón. Claudia plantaba una inquietud en mi cabeza sobre mi edad, mi salud, mi capacidad de vivir solo, y después ofrecía una solución que, casualmente, siempre beneficiaba a ella y a su familia. Hace 2 años, cuando cumplí 64, esperé todo el día que vinieran a saludarme. Había preparado un asado, había comprado bebidas, había limpiado la casa pensando que íbamos a pasar una tarde linda en familia. A las 8 de la noche recibí un mensaje de WhatsApp de Claudia que decía: «Feliz cumple, papá. Los chicos están con gripe. No podemos ir. Te llamamos mañana». No me llamaron mañana. No me llamaron en toda esa semana. Cuando finalmente los llamé yo, Claudia me atendió con esa voz de fastidio que pones cuando alguien te interrumpe algo importante.
Hola, papá. ¿Todo bien? Estamos en lo de los suegros, te llamo después. Nunca me llamó después. Ahí fue cuando empecé a entender que algo fundamental había cambiado en mi relación con mi hija. Ya no era su padre, era una molestia. Ya no era el abuelo que sus hijos querían ver. Era una obligación familiar que había que cumplir de vez en cuando para no quedar mal. Pero ellos no sabían, no podían imaginarse que durante esos mismos 2 años en que me estaban tratando como un estorbo, yo había estado tomando decisiones que iban a cambiar toda la dinámica de esta familia para siempre. Decisiones que había mantenido en secreto, porque todavía tenía esperanza de que las cosas mejoraran por sí solas. Qué equivocado estaba. Ahora viene la parte que mi hija nunca se imaginó. La parte que explica por qué cambiar las cerraduras de mi casa fue la peor decisión que tomó en su vida. Resulta que durante todos esos años en que Claudia y Gonzalo me veían como un viejo jubilado que vivía de una pensión miserable y de los arreglos de autos que hacía en casa, yo había estado construyendo algo que ninguno de los dos sospechaba. Algo que había empezado como un plan de emergencia y que se había convertido en una fortuna silenciosa. ¿Te acordás que te conté que siempre fui bueno arreglando autos? Bueno, resulta que durante los últimos 15 años, además de arreglar autos particulares, había empezado a comprar autos chocados, arreglarlos y revenderlos. Al principio era solo para ganar unos pesos extra, pero con el tiempo me di cuenta de que tenía un ojo muy bueno para saber qué autos valían la pena comprar y cuáles no. Empecé comprando autos que parecían totalmente destruidos, pero que en realidad tenían daños superficiales. Los compraba por monedas en los remates de seguros y los dejaba como nuevos en mi taller casero. Un auto que compraba por 10,000 pesos, lo vendía por 30,000 después de arreglarlo. Era un negocio redondo que nadie en mi familia sabía que existía. Pero lo que realmente me motivaba no era solo la plata. Era la satisfacción de transformar algo que otros consideraban basura en algo valioso otra vez. Era como una metáfora de mi propia vida. Yo también había sido descartado varias veces después del divorcio, cuando perdí el trabajo en la fábrica por reducción de personal, cuando los médicos me dijeron que tenía que dejar los trabajos pesados por mi problema de espalda. Cada auto que restauraba era una pequeña venganza contra todos los que me habían dicho que ya no servía para nada. Cada motor que volvía a funcionar era la prueba de que las cosas viejas podían tener una segunda oportunidad si alguien se tomaba el trabajo de arreglarlas con paciencia y conocimiento. Durante 10 años, cada peso extra que ganaba con este negocio lo guardé en una cuenta especial que abrí en un banco del centro. Una cuenta que ni siquiera Claudia sabía que tenía. No era que le mentía a mi hija, sino que quería guardar esa plata para darle una sorpresa el día que se casara o el día que comprara su primera casa. Pensaba decirle: Claudia, tu viejo no era tan tonto como parecía. Acá tenés para que arranques tu vida sin problemas económicos. Durante esos años, desarrollé una red de contactos que me sorprendía hasta a mí mismo. Conocí a Ramiro, un tasador de seguros que me avisaba cuando aparecían autos interesantes en los remates. Conocí a Miriam, una contadora que tenía varios clientes que necesitaban autos usados pero confiables. Conocí a Sebastián, un chico que trabajaba en un desarmadero y me conseguía repuestos originales a precios de regalo. Sin darme cuenta, había construido una pequeña empresa informal. Tenía proveedores, clientes frecuentes, un sistema de trabajo eficiente. Lo único que me faltaba era el reconocimiento de mi propia familia de que su viejo mecánico jubilado había resultado ser más inteligente de lo que ellos creían. Pero pasaron los años y nunca encontré el momento perfecto. Cuando se casó, ya habían comprado su casa con un crédito hipotecario. Cuando nacieron los chicos, parecían estar bien económicamente. Cuando empezaron a pedirme plata prestada, pensé que eran problemas temporales que se iban a resolver solos. Mientras tanto, yo seguía comprando autos, arreglándolos y vendiéndolos. El negocio creció tanto que hace 3 años tuve que alquilar un galpón más grande en las afueras de la ciudad para poder trabajar con más comodidad. Un galpón que me permitió manejar 5 o 6 autos al mismo tiempo, en lugar de 1 o 2 como hacía antes en el patio de casa. El galpón cambió todo. De repente tenía un espacio profesional,
con herramientas adecuadas, con lugar para almacenar repuestos, con una oficina donde podía recibir clientes. Los fines de semana, cuando Claudia creía que yo estaba en casa viendo televisión o arreglando cosas del jardín, yo estaba en el galpón trabajando en mi verdadera pasión. Fue en el galpón donde conocí a Roberto, un mecánico de 30 años que había perdido su trabajo y necesitaba ganar algo de plata para mantener a su familia. Lo contraté para que me ayudara con los trabajos más pesados que yo ya no podía hacer por mi edad. Roberto resultó ser una bendición. No solo era un excelente mecánico, sino que tenía contactos en talleres de chapa y pintura que me permitieron mejorar la calidad de las restauraciones. También fue Roberto quien me sugirió que empezáramos a especializarnos en autos más nuevos y más caros. «Don Fernando», me dijo un día, «¿por qué no probamos con autos importados? Los repuestos cuestan más, pero el margen de ganancia es mucho mayor». Tenía razón. Empezamos a comprar autos importados accidentados que las aseguradoras consideraban pérdida total, pero que nosotros podíamos reparar con paciencia y conocimiento. Un BMW que comprábamos por 50,000 pesos, lo vendíamos por 150,000 después de restaurarlo. Era como haber descubierto una mina de oro. Hace 2 años, un concesionario se enteró de la calidad de mi trabajo y me propuso un contrato para que fuera su proveedor exclusivo de autos usados, restaurados. Un contrato que multiplicó mis ganancias por 10 de un día para el otro. De repente, este viejo jubilado que vivía de una pensión miserable se había convertido en un empresario que manejaba cifras que ni en mis mejores sueños había imaginado. El contrato con el concesionario me obligó a formalizar todo el negocio. Tuve que abrir una empresa, contratar más empleados, comprar equipamiento profesional. Roberto se convirtió en mi socio minoritario, porque sin él nada de esto habría sido posible. También contraté a Marcela, una administradora que me ayudó a ordenar todas las finanzas y los papeles legales. El año pasado vendí 240 autos restaurados. 240. Cada auto me dejaba una ganancia promedio de 20,000 pesos. Hacé la cuenta. Mientras mi hija y mi yerno me trataban como un viejo que no entendía nada del mundo moderno, yo estaba facturando casi 5 millones de pesos por año. Pero lo más irónico de todo era que cada peso que ganaba lo guardaba pensando en el futuro de mi familia, en los estudios universitarios de mis nietos, en un viaje que quería regalarle a Claudia para su cumpleaños de 40, en la posibilidad de ayudarlos a agrandar su casa cuando los chicos fueran más grandes. Durante las noches, cuando trabajaba solo en el galpón lijando piezas o esperando que se secara una pintura, me imaginaba la cara de sorpresa de Claudia cuando le contara todo. Me imaginaba llevando a mis nietos a conocer el negocio, enseñándoles cómo funcionaba cada máquina, contándoles historias de cada auto que habíamos restaurado. Pero eso no es todo. Hace 6 meses, el dueño del concesionario me propuso algo que cambió todo. Quería vender su negocio y retirarse, y me ofreció comprarlo en cuotas, porque sabía que yo era confiable y que entendía el negocio mejor que nadie. Un concesionario valuado en 8 millones de pesos, que me ofrecía comprar pagando la mitad al contado y la otra mitad en 2 años. La negociación duró 3 meses. Tuve que presentar balances, proyecciones, garantías. Tuve que demostrar que este viejo mecánico podía manejar un negocio de esa envergadura. Marcela me ayudó con todos los números y los papeles legales. Roberto me apoyó garantizando que él se iba a hacer cargo de toda la parte técnica. Acepté. Desde hace 4 meses soy el dueño de Autos Vázquez, el concesionario de usados más exitoso de la zona norte de la ciudad. Tengo 12 empleados, un local de 400 metros cuadrados en la avenida principal y una reputación que me garantiza ventas todos los meses. Claudia y Gonzalo seguían viniéndome a pedir plata prestada para el colegio de los chicos y para pagar deudas de apuestas que creían que yo no conocía, mientras yo firmaba contratos de compraventa de automóviles por cifras que ellos jamás habían manejado en su vida. La ironía era perfecta. Mi hija, la licenciada en Administración de Empresas que me miraba con lástima por ser un simple mecánico jubilado, no tenía ni idea de que su padre había construido un imperio de una industria que ella consideraba menor.
Pero todavía había más cosas que Claudia no sabía, cosas que había estado preparando específicamente para el día en que nuestra relación llegara al punto de ruptura que lamentablemente llegó cuando me cambió las cerraduras. Durante los últimos 2 años, cada vez que venían a pedirme plata y después desaparecían por semanas, sin siquiera llamarme para preguntarme cómo estaba, yo había estado documentando todo. Cada préstamo que les había hecho, cada promesa de devolución que habían roto, cada vez que habían usado a mis nietos como excusa para sacarme plata. También había estado hablando con un abogado especializado en derecho de familia sobre una situación muy particular que me preocupaba. Doctor Sandoval, le había dicho, tengo miedo de que mi hija y mi yerno estén planeando sacarme de mi casa cuando consideren que soy demasiado viejo para defenderme. ¿Qué puedo hacer para protegerme? El abogado me había explicado varias opciones legales, pero la que más me convenció fue una que nunca se me había ocurrido. Don Fernando, usted puede donar su casa a una fundación con la condición de que le permitan vivir ahí hasta el día que se muera. Así nadie puede echarlo nunca, pero tampoco nadie puede heredar la casa para hacer negocio con ella. Y eso fue exactamente lo que hice. Hace 1 año, la casa donde Claudia creía que iba a heredar y probablemente vender para quedarse con la plata, pasó a ser propiedad de una fundación que construye hogares para adultos mayores abandonados. Yo tengo derecho de habitación vitalicia, pero cuando me muera, la casa se va a convertir en un hogar para viejitos que sus propias familias echaron a la calle. Claudia jamás se iba a quedar con esa casa, jamás iba a poder venderla, jamás iba a haber un peso de lo que ella consideraba su herencia garantizada. Y todo esto lo había hecho legalmente, con abogados, con escribanos, con papeles que ya estaban firmados y registrados cuando ella decidió cambiar las cerraduras. Esa noche, durmiendo en el sillón de mi vecino Esteban, no sentía bronca, sentía una tranquilidad extraña, como si finalmente hubiera llegado el momento de mostrarle a mi hija quién era realmente su padre y qué consecuencias tenían las decisiones que había estado tomando durante años. Al día siguiente, iba a empezar una nueva etapa de mi vida, una etapa donde ya no iba a tolerar ser tratado como un estorbo por la persona a la que más había amado en el mundo. Después de desayunar en lo de Esteban, que me preparó unos mates y unas tostadas, mientras me contaba que había visto a Claudia llegar muy temprano a revisar si yo me había ido del barrio, caminé hasta mi casa con la tranquilidad de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer. Claudia estaba en el patio colgando ropa como si esa casa fuera suya desde siempre. Cuando me vio llegar, puso esa cara de fastidio mezclado con culpa que ponen las personas cuando saben que hicieron algo malo, pero no están dispuestas a admitirlo. «Hola, papá», me dijo sin mirarme a los ojos. «Pensé que ya te habías ido. ¿A dónde me iba a ir, Claudia? Esta es mi casa». «Era tu casa, papá. Ahora las cosas cambiaron. Gonzalo y yo decidimos que vos necesitas estar en un lugar donde te cuiden mejor. Tenemos todo arreglado en una residencia geriátrica muy linda en el centro. Vas a estar mejor ahí, una residencia geriátrica. Mi propia hija había decidido meterme en un geriátrico sin consultármelo, como si yo fuera un mueble que ya no servía y había que tirar. ¿Y quién va a vivir en esta casa?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Nosotros nos vamos a mudar acá. La casa de Gonzalo la vamos a vender y con esa plata vamos a remodelar esta para que quede más moderna. Los chicos van a tener más lugar para estudiar». Ahí estaba. La verdad finalmente salía a la luz. No me echaban porque yo necesitara cuidados especiales. Me echaban porque querían mi casa. Querían quedarse con la casa que yo había comprado con mi trabajo, vender la otra para financiar las reformas y de paso sacarse de encima al viejo molesto que les había prestado 120,000 pesos que nunca le devolvieron. «Claudia», le dije con una calma que hasta a mí me sorprendió, «antes de que sigamos hablando, necesito mostrarte algunas cosas». Saqué mi teléfono y le mostré una foto del frente de mi concesionario. «¿Sabes qué es esto?». Se quedó mirando la foto sin entender. «Es un concesionario de autos, ¿sí?». «Es mi concesionario de autos, Claudia. Soy el dueño». La expresión de su cara cambió lentamente, como si estuviera procesando información que no entraba en su cabeza. «No te entiendo, papá». Le mostré otra foto.
esta vez del interior del local, con los autos expuestos y mi oficina al fondo. Después le mostré una foto del galpón donde reparo los autos. Después le mostré una captura de pantalla de mi cuenta bancaria con un saldo que la dejó con la boca abierta. «No puede ser», murmuró. «Puede ser, y es así. Mientras vos y tu marido me trataban como un viejo inútil que vivía de migajas, yo construí un negocio que factura millones de pesos por año. Mientras ustedes me venían a pedir plata prestada cada 6 meses, yo me convertí en uno de los empresarios automotrices más exitosos de la zona norte». Se sentó en el escalón del patio como si las piernas no le respondieran. «¿Por qué nunca me dijiste nada?» «Porque quería guardarlo para dártelo como herencia cuando llegara el momento. Porque pensé que mi hija me iba a tratar bien sin importar cuánta plata tuviera o no tuviera en el banco. Porque creí que el amor familiar no dependía del dinero. Papá, yo... No terminé, Claudia. Hay más cosas que tenés que saber». Saqué de mi billetera los papeles que había preparado para este momento. Los papeles que había estado guardando como la carta de triunfo definitiva. «Esta es la escritura de donación de esta casa», le dije mostrándole el primer documento. «Hace un año doné esta casa a una fundación de ancianos abandonados. Tengo derecho a vivir acá hasta el día que me muera, pero cuando eso pase, la casa se va a convertir en un hogar para viejitos que sus propias familias echaron de sus casas». El color se le fue de la cara completamente. «No podés haber hecho eso. Ya está hecho y es irreversible. Esta casa jamás va a ser tuya, Claudia. Jamás la vas a poder vender. Jamás vas a ver un peso de lo que considerabas tu herencia garantizada». Le mostré el segundo papel. «Este es un documento donde renuncio oficialmente a cualquier apoyo económico de tu parte. Desde hoy, no me debes absolutamente nada. No tenés que cuidarme, no tenés que visitarme, no tenés que preocuparte por mi bienestar». Y finalmente, le mostré el tercer papel, el más importante de todos. «Y este es mi testamento nuevo. El 70% de mi fortuna va a ir a obras de caridad. El 20% va a ir a tus hijos en un fideicomiso que van a poder tocar recién cuando cumplan 30 años. Y el 10% restante va a ir a Esteban, el vecino que me dio un plato de comida y un lugar donde dormir cuando mi propia hija me echó a la calle». «¿Y para mí?», preguntó con una voz apenas audible. «Para vos, Claudia, queda lo que vos elegiste que quedara. Queda la satisfacción de haber echado a tu padre de su propia casa. Queda el orgullo de haber tratado como un estorbo al tipo que trabajó 30 años para darte la mejor educación que pudo. Queda la tranquilidad de saber que hiciste lo correcto». Se quedó llorando en silencio, mirando los papeles como si fuera la primera vez que entendía las consecuencias reales de lo que había hecho. «Papá, yo puedo cambiar todo. Puedo pedirle disculpas a Gonzalo por lo que pensamos. Podemos arreglar esto». «No, Claudia, no podés cambiar nada. Los papeles ya están firmados. Las decisiones ya están tomadas. Lo único que podés cambiar es tu actitud de ahora en adelante. Pero eso ya no me sirve a mí. Eso te va a servir a vos para no repetir los mismos errores con tus hijos». Me paré para irme y ella se agarró de mi brazo. «¿A dónde te vas a ir?» «Me voy a mudar a un departamento que compré la semana pasada en el centro, cerca del concesionario. Un departamento donde nadie me va a tratar como un estorbo porque va a ser mi casa, y yo voy a decidir quién entra y quién no. Y nosotros, ustedes van a tener que buscar otra casa para vivir, porque esta no es suya, y van a tener que hacerlo con sus propios recursos, porque de mí no van a recibir ni un peso más». Esa tarde, mientras juntaba las pocas cosas personales que realmente me importaban, Claudia se quedó sentada en el patio llorando. Gonzalo llegó del trabajo y ella le contó todo. Podía escuchar los gritos desde la casa. Él le decía que era una pelotuda por no haberse dado cuenta antes de que yo tenía plata. Ella le contestaba que él también había estado ciego durante años. La pelea duró hasta muy tarde. Al día siguiente me enteré por Esteban que Gonzalo había dejado a Claudia y se había ido a vivir con su madre. Le dijo que no se iba a quedar con una mujer que había perdido una herencia millonaria por soberbia, me contó mi vecino. 3 días después, Claudia tuvo que mudarse con los chicos a un departamento alquilado porque no tenía cómo pagar la cuota del préstamo hipotecario de su casa sin el sueldo de Gonzalo.
Un departamento de 2 ambientes en un barrio alejado del centro, muy diferente al futuro de lujos que había planeado viviendo en mi casa, después de remodelarla con la plata de la venta de la casa de su marido. Han pasado 6 meses desde todo eso. 6 meses en los que mi vida cambió completamente para mejor. Mi departamento nuevo es perfecto para mí. 2 habitaciones, una cocina moderna, un living amplio con vista al parque central. Lo decoré a mi gusto, con mis muebles, mis fotos, mis recuerdos. Por primera vez en años me siento en mi propia casa sin esa tensión de estar molestando a alguien. Cada mañana me despierto sin esa opresión en el pecho que había tenido durante los últimos años, sin esa sensación de estar caminando en cáscara de huevo para no molestar a nadie, sin tener que pedirle permiso a nadie para invitar a un amigo a tomar mate o para poner la música que me gustaba. El proceso de independizarme emocionalmente fue más difícil de lo que esperaba. Los primeros meses, cada vez que sonaba el teléfono, parte de mí esperaba que fuera Claudia llamándome para disculparse de verdad, para decirme que había entendido lo que había hecho mal, para preguntarme si podíamos empezar de nuevo, pero las llamadas que recibía eran muy diferentes. Eran llamadas desesperadas donde me pedía plata para pagar el alquiler, para comprar comida, para cubrir gastos básicos. En ninguna de esas llamadas hubo una disculpa real. En ninguna hubo un reconocimiento de que había cometido un error. Solo había urgencia, necesidad, y esa misma actitud de que yo tenía la obligación de rescatarla. Al principio sentía culpa por no atender. Pensaba, es mi hija, está pasando por problemas, capaz tendría que ayudarla una vez más. Pero cada vez que tenía esos pensamientos, me acordaba de la tarde en que encontré las cerraduras cambiadas. Me acordaba de la bolsa con mis cosas tiradas en el garaje. Me acordaba de cómo me había hablado, como si fuera un estorbo del que finalmente se había liberado. Elena me ayudó mucho en ese proceso. Las tardes que pasábamos juntos en el parque, tomando mate y hablando de nuestras vidas, fueron como una terapia que nunca supe que necesitaba. Elena también había pasado por problemas familiares similares. Su exmarido la había dejado después de 30 años de matrimonio por una mujer 20 años menor, y sus hijos la habían culpado a ella por el divorcio. Fernando, me decía Elena, hay gente que solo te valora cuando te necesita, y cuando dejas de ser útil para ellos, te descartan como si fueras basura. La diferencia entre la gente que vale la pena y la que no, es que la gente que vale la pena te quiere hasta cuando no necesita nada de vos. Con Elena descubrí que podía tener conversaciones de horas sin que nadie mirara el reloj, sin que nadie suspirara de aburrimiento, sin que nadie pareciera estar esperando que me callara. Era como volver a ser una persona interesante después de años de sentirme como un viejo molesto. El concesionario está funcionando mejor que nunca. Contraté a 2 vendedores más y el mes pasado vendimos un récord de 320 autos. Estoy pensando en abrir una segunda sucursal en la zona sur de la ciudad, pero lo que más orgullo me da no son los números de ventas, es el ambiente de trabajo que logré crear. Roberto ahora es mi socio al 50% y está estudiando administración de empresas a los 32 años porque quiere entender mejor el negocio. Marcela propuso un sistema de bonificaciones para los empleados que ha mejorado mucho el clima laboral. Contraté a 3 mecánicos más, todos mayores de 45 años, porque sé lo difícil que es conseguir trabajo a esa edad. También empecé a hacer trabajo social. Con parte de las ganancias del concesionario, financia un programa que les da trabajo a hombres mayores de 50 años que perdieron sus empleos y no consiguen que los contraten en otro lado por la edad. Es un programa que se llama Experiencia que Vale y ya les dio empleo a 40 personas. La idea del programa surgió cuando me di cuenta de que mi propia historia se repetía en muchas familias. Hombres que habían trabajado toda la vida, que tenían conocimientos y experiencia, pero que sus propias familias los trataban como si ya no tuvieran nada que aportar. Hombres que se sentían invisibles en un mundo que parecía valorar solo a los jóvenes. Uno de los beneficiarios del programa es Jorge, un técnico electrónico de 58 años que había estado desempleado durante 2 años. Su familia le decía que se tenía que adaptar a los nuevos tiempos,
que tenía que aprender a usar la computadora, que tenía que aceptar que las cosas habían cambiado. Pero Jorge sabía más de electrónica que cualquier joven recién recibido. Solo necesitaba una oportunidad. Ahora Jorge maneja toda la parte eléctrica de los autos que restauramos y está enseñando a los mecánicos más jóvenes trucos que no se aprenden en ninguna escuela técnica. El mes pasado, su hijo vino al taller a agradecerme por haberle dado trabajo a su padre. «Don Fernando», me dijo, «mi papá está como nuevo desde que trabaja acá. Volvió a ser el tipo seguro de sí mismo que era antes». Hace 3 meses conocí a Elena en una charla sobre emprendedurismo para adultos mayores. Es una mujer de 62 años que también tuvo problemas familiares y que decidió rehacer su vida. Es contadora, me está ayudando a organizar mejor las finanzas del concesionario y de a poco nos estamos convirtiendo en algo más que socios comerciales. Elena me trajo una familia nueva. Su hijo Matías y su nuera Carla me recibieron como si fuera su suegro de toda la vida. «Don Fernando», me dice Matías, «mi mamá está más feliz que nunca desde que lo conoció. Gracias por cuidarla». Cuidarla. Qué diferente suena de mantenerla o soportarla. La familia de Elena me enseñó que existe otra manera de relacionarse entre generaciones. Matías me consulta cosas de trabajo, me pide consejos sobre inversiones, me incluye en las decisiones familiares importantes. Carla me muestra fotos de sus hijos pequeños por WhatsApp, me manda mensajes preguntándome cómo estoy cuando me enfermo, se acuerda de mis cumpleaños. Es extraño darse cuenta de que en una familia ajena me tratan mejor que en mi propia familia biológica, pero también es liberador. Me enseñó que el amor y el respeto no son automáticos solo porque compartí sangre. Son cosas que se construyen día a día, que se demuestran con acciones, no con palabras. Los domingos Elena y yo almorzamos en la casa de Matías. Los chicos, que tienen 6 y 8 años, ya me dicen «Abuelo Fernando», y me muestran sus dibujos del colegio. El más grande me pregunta si cuando sea grande puede trabajar en mi concesionario. El más chico me pide que le enseñe a arreglar autos como yo. Esos domingos familiares me hacen entender lo que me había estado perdiendo durante los últimos años. La sensación de ser esperado, de ser querido, de formar parte de algo más grande que vos mismo. La diferencia es que ahora lo tengo con gente que me eligió y que yo elegí, no con gente que me tocó por accidente genético. ¿Y Claudia? Claudia me ha llamado 17 veces en estos 6 meses. Las primeras 10 llamadas fueron para pedirme perdón y preguntarme si podíamos arreglar las cosas como una familia. Las últimas 7 fueron para pedirme plata porque está atravesando una situación económica muy complicada desde que Gonzalo la dejó. En las primeras llamadas yo todavía sentía algo parecido al amor paternal. Escuchaba sus llantos, sus promesas de cambio, sus garantías de que había aprendido la lección. Pero después empecé a darme cuenta de que no había aprendido nada. Seguía pensando que el problema había sido la falta de comunicación, no la falta de respeto. En una de esas llamadas me dijo, «Papá, si vos me hubieras contado antes que tenías plata, nada de esto habría pasado». Como si el problema hubiera sido mi secreto, no su actitud. Como si el dinero fuera lo único que importaba en una relación familiar. En otra llamada me dijo, «Papá, yo sé que estás enojado conmigo, pero pensá en tus nietos. Ellos no tienen culpa de nada», usando a mis propios nietos como rehenes emocionales para conseguir lo que quería. No atendí ninguna de esas llamadas. La decisión de no responder fue gradual. Al principio escuchaba los mensajes que me dejaba en el contestador. Después, dejé de escucharlos. Finalmente cambié mi número de teléfono y solo se lo di a la gente que realmente me importaba. No fue crueldad. Fue supervivencia emocional. Hace un mes me enteré por Tomás, mi nieto mayor, que Claudia está trabajando de cajera en un supermercado para poder pagar el alquiler del departamento. También me contó que Gonzalo no pasa la cuota alimentaria de los chicos y que ella está luchando sola para mantener a la familia. ¿Sabes qué siento cuando escucho estas cosas? Nada. No siento pena, no siento bronca, no siento ganas de ayudarla. Siento la tranquilidad de alguien que entiende que cada persona recibe las consecuencias exactas de las decisiones que toma. Mis nietos sí me importan. Por eso el fideicomiso que armé para ellos
Les va a garantizar un futuro económico seguro cuando cumplan 30 años. Y también por eso establecí la condición de que si quieren tener acceso a esa herencia, tienen que demostrar que aprendieron a respetar a los adultos mayores. Van a tener que hacer trabajo comunitario en hogares de ancianos durante al menos 2 años antes de poder tocar la plata. No es venganza, es educación. El mes pasado, Tomás vino solo a visitarme al departamento. Tiene 15 años ahora y entiende mejor que antes lo que pasó entre su mamá y yo. «Abuelo», me dijo, «¿es verdad que sos muy rico?» «Sí, Tomás, es verdad». «¿Y por qué no nos ayudas a mamá?» «Porque ayudarla ahora sería enseñarle que puede tratar mal a las personas sin consecuencias. Y a vos y a tu hermano les estaría enseñando que está bien faltar el respeto a los abuelos, porque al final siempre van a estar ahí para rescatarte cuando las cosas se pongan difíciles». Se quedó pensando un rato largo. «¿Vos me odias por lo que hizo mamá?» «Te amo, Tomás. Te amo a vos y a Santiago más de lo que se pueden imaginar, pero amar a alguien no significa rescatarlo de las consecuencias de sus propios errores. Amar a alguien significa enseñarle a tomar mejores decisiones». «¿Y mamá va a estar bien?» «Tu mamá es inteligente y trabajadora. Va a estar bien si aprende de lo que pasó. Va a estar mal si sigue esperando que otros resuelvan los problemas que ella misma se creó». Hace 2 semanas, Elena me dijo algo que me marcó mucho. «Fernando, ¿te arrepentís de algo de lo que hiciste?» «Me arrepiento de una sola cosa», le respondí. «Me arrepiento de haber tardado tanto en poner límites. Me arrepiento de haber permitido durante años que me trataran como un estorbo en lugar de exigir el respeto que merecía». «¿Y no extrañas a tu hija?» «Extraño a la nena que crié, a la adolescente que me abrazaba cuando tenía problemas, a la joven que lloraba de emoción cuando se recibió de la universidad, pero a esta mujer que me echó de mi propia casa para quedarse con mis bienes, a esta no la extraño. Dentro de 3 semanas voy a cumplir 67 años. Elena y yo estamos organizando una fiesta en el salón del club donde ella juega al tenis los sábados. Van a venir los empleados del concesionario, las familias de la gente que trabaja en el programa Experiencia que Vale, los voluntarios de la Fundación de Ancianos, la familia de Elena. Va a ser la primera vez en años que voy a festejar mi cumpleaños, rodeado de gente que me quiere de verdad, no de gente que viene porque necesita algo de mí. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia desde el momento en que encontré las cerraduras cambiadas hasta ahora, quiero que entiendas algo muy importante. No importa la edad que tengas, no importa si sos padre, madre, abuelo, abuela, hijo o hija, nadie, pero nadie en este mundo tiene derecho a tratarte como un estorbo solo porque puede hacerlo. Nadie tiene derecho a aprovecharse de tu amor incondicional para faltarte el respeto. La familia de sangre no siempre es la familia del corazón. A veces tenés que alejarte de las personas que más querés para que aprendan a valorarte. A veces tenés que estar dispuesto a perderlo todo para descubrir qué es lo que realmente vale la pena conservar. Yo perdí una hija, pero gané una vida. Perdí una casa, pero gané la libertad de elegir dónde vivir y con quién compartir mi tiempo. Perdí una familia, pero encontré una comunidad. Si hay alguien en tu vida que te trata mal, que te falta el respeto, que te hace sentir que sos una carga, no importa quién sea esa persona, no importa hace cuánto la conoces, no importa cuánto amor le tengas, tenés derecho a alejarte. Tenés derecho a exigir respeto. Tenés derecho a poner límites. Tenés derecho a decir hasta acá cuando alguien se pase de la raya. Y tenés derecho a vivir rodeado de personas que te valoren por quien sos, no por lo que podés hacer por ellas. La vida es muy corta para gastarla con gente que no entiende tu valor. Y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Contame vos qué pensás de todo esto. Contame desde qué ciudad me estás escuchando y si alguna vez pasaste por algo parecido. Porque al final, todos necesitamos saber que no estamos solos en estas batallas, que otros también tuvieron que tomar decisiones difíciles para defender su dignidad. Porque la dignidad al final del día es lo único que realmente nos pertenece y lo único que nadie nos puede quitar, salvo que nosotros se lo permitamos.